Habitante de los Pine Barrens del sur de Nueva Jersey, Estados Unidos, es una criatura conocida como el Diablo de Jersey. Este ser legendario ha sido descrito como una criatura parecida a un canguro con cabeza de cabra, caballo o perro, dependiendo de la fuente. También tiene alas de murciélago, cuernos, pezuñas hendidas, garras y una cola bifurcada. Puede moverse con una velocidad impresionante y emite un grito espeluznante para dar a conocer su presencia. Al principio, se deleitaba con ganado vacuno y ovino. Luego pasó a aterrorizar a la gente con sus gritos sobrenaturales en el área rural circundante y más allá. Según la leyenda, la aparición de esta criatura predice desastres en forma de naufragios, guerras, malas cosechas u otros eventos desafortunados. Sin embargo, ningún humano ha reportado haber sido directamente dañado por la bestia. Y yo soy el documentalista, y esto es El Diablo de Jersey. La maldición. La leyenda dice algo así. Una joven de Nueva Jersey fue maldecida por un gitano o maldecida como traidora por la gente del pueblo, después de enamorarse de un soldado británico. Esta niña, como residente de Pine Barrens, Nueva Jersey, fue conocida como la Madre Leeds. Y se dice que tuvo 12 hijos. Al descubrir que estaba embarazada de un 13º hijo, lo maldijo con frustración, gritando que el niño sería el diablo, o más específicamente, que sea el diablo. En 1735, en una noche oscura y tormentosa, la Madre Leeds dio a luz al niño. En algunas versiones de la historia, la Madre Leeds es una bruja y el padre del niño es el mismo diablo. Después de nacer, el niño rápidamente se convirtió en la criatura conocida como el Diablo de Jersey. Mató a la partera que lo había ayudado a nacer y luego huyó y desplegó sus alas y voló hacia la noche. La Madre Leeds ha sido identificada posteriormente como Deborah Leeds, sobre la base de lo que el esposo de esta mujer, Japhet Leeds, nombró a 12 niños en su testamento en 1736. Los dos vivían en la sección de Leeds Point del condado de Atlantic, Nueva Jersey, que es comúnmente el lugar de origen de la leyenda. En algunas versiones hay un intento subsecuente y fracaso de los clérigos locales para exorcizar a la bestia de la tierra. Los monstruos políticos y religiosos. Otra explicación para el origen del Diablo de Jersey explica que antes de principios del siglo XX, el Diablo de Jersey era conocido como el Diablo de Leeds o el Demonio de Leeds, ya sea en relación con la familia antes mencionada o el lugar de origen. Según el historiador de la ciencia Brian Regal, la leyenda popular del Diablo de Jersey es una amalgama de varias otras leyendas populares anteriores al siglo XX. Esto incluye una intriga política de la era colonial,
que involucra al político de Nueva Jersey, Benjamin Franklin, y a su rival, el editor de almanaques Daniel Leeds. Esta rivalidad llevó a la familia Leeds a ser retratada como monstruos políticos y religiosos, y supuestamente fue Daniel Leeds a ser retratado como el diablo de Leeds, que desencadenó las leyendas populares que engendraron a la criatura. En el siglo XVII, los cuáqueros ingleses se establecieron en el sur de Nueva Jersey. Daniel Leeds era un cuáquero y una figura prominente en su comunidad ubicada en Pine Barrens. La congregación cuáquera del sur de Nueva Jersey lo condenó cada vez más al ostracismo, tras la publicación en 1687 de almanaques que contenían símbolos y escritos astrológicos. Este tipo de escritura era considerado demasiado pagano o blasfemo, y los almanaques fueron censurados y destruidos. Atacando contra esta censura, Daniel Leeds continuó produciendo sus almanaques con temas y escritos cristianos astrológicos cada vez más esotéricos. Se involucró cada vez más con el ocultismo cristiano, la mística cristiana, la cosmología, la demonología, la angelología y la magia natural. Debido a sus intereses y a la continua producción de material prohibido, se convirtió en enemigo de la Asociación de Cuáqueros en el sur de Nueva Jersey y fue desestimado como malvado. Posteriormente, el hijo de Daniel Leeds, Titan Leeds, comenzó a incluir el escudo de la familia Leeds en los almanaques. La cresta representaba un wyvern, una criatura con alas de murciélago, parecida a un dragón que se levanta sobre pies con garras, lo que recuerda la descripción del diablo de Jersey. Pero entonces, ¿existe acaso esta criatura? Brian Regal sugirió que más allá de la historia de Daniel Leeds, la leyenda moderna del diablo de Jersey se solidificó y estandarizó a principios del siglo XX como el mito que conocemos hoy en día. Durante la semana del 16 al 23 de enero de 1909, los periódicos publicaron cientos de encuentros con esta criatura, el diablo de Jersey, en todo el estado de Nueva Jersey. Hubo denuncias de ataques a un tranvía en Haddon Heights y a un club social en Camden. La policía de Camden y Bristol, Pensilvania, supuestamente disparó contra la criatura sin ningún efecto aparente. Otros vieron huellas en la nieve que se parecían a las de la bestia. Avistamientos fueron reportados tan lejos como en Delaware y Maryland. Debido a la afluencia de avistamientos y ataques, el pánico se extendió por todo el estado y sus alrededores. Las escuelas se vieron obligadas a cerrar y se alentó a los trabajadores a quedarse en casa. Grupos de cazadores, ciertos de su habilidad, patrullaban el campo y se rumoreaba que el zoológico de Filadelfia había ofrecido una recompensa de $10,000 por la criatura. Un grupo que se autodenomina cazadores de demonios se considera a sí mismo como el investigador oficial y la autoridad sobre el diablo de Jersey. Dedican su tiempo a recopilar informes, visitar avistamientos y realizar cacerías en los alrededores para probar que la criatura de hecho existe. El sociólogo médico Robert Bartholomew ha explicado que los numerosos avistamientos del diablo de Jersey en 1909 pueden atribuirse a la histeria masiva provocada por la leyenda urbana histórica. Los escépticos califican los avistamientos y ataques reportados como nada más que avistamientos de animales mal identificados.
desdén local histórico por la familia Leeds y percepciones negativas de la población rural local de los Pine Barrens. La leyenda es vista como una historia de miedo usada para asustar y entretener a los niños de la zona. No se han encontrado fotografías, huesos, huellas, ni evidencia alguna que pruebe la existencia de esta criatura. Y no hay explicación para su origen más allá del mito sobrenatural. Yo soy el documentalista y esto fue El Diablo de Jersey. Saludos especiales para Nahima VV, Loro Loreto, Carlos Vallejo, Saúl Starr, Josué David Gutiérrez, Selene Palafox, Raúl Isa Saga, Gabriel Machuca, Peter Fox, María Ponce, Néstor Augusto Aldrete Gainza, José Aldán, José Saldaña, Rico Ángel Dones, Manuel Espejo, Saúl Rubio, Jorge Daniel Ferreira, Silvia Solís, César Gómez Bustamante, Nayeli Torres, Alemán 04, Ri Guzmán, Paulita Hurtado y Adrián Tamayo. Gracias y hasta la próxima. Documentalista.